Bienvenidos a Barman in Red, espero que estéis muy bien. Venga, voy a hacer este vídeo, todavía no le he puesto título al vídeo, pero bueno. ¿Qué va a tener en especial? Pues va a tener en especial que tiene sabores de café, ¿vale? Pero todo ya veréis muy bien combinado con ingredientes que se van acoplando unos a otros. Muy rico, muy rico. Y sencillos, ¿eh? No son difíciles, ¿vale? Venga, coctelera, nos vamos a hacer el primero, que se llama besos y café. Vamos a por él. Coctelera, unos hielitos. Ahora voy a quitar esto de aquí para que no me estorbe. Ya veréis qué cosita más rica. Que nos lleva un jarabe de azúcar. Ya sabéis, jarabe de azúcar, 2 de azúcar y 1 de agua. 11,5. 45 mililitros de jarabe de azúcar. 45 mililitros. Muy facilitos y muy ricos. Con vuestro permiso, voy a poner eso ahí. Un café expreso, el que hagáis en la cafetera, el que tomáis normalmente un café solo, os vale también, ¿eh? 1 onza. 30 mililitros de café. Ahí. Que no esté caliente, ¿eh? Licor de café, le vamos a echar 3/4 de onza. 22 mililitros. Un licor de naranja, le vamos a echar 3/4 de onza. 22 mililitros. Un licor de chocolate o de cacao, 1 onza. 30 mililitros. Ahí. Y nos vamos a ir con un Jack Daniels, 1 onza. Si no tenéis Jack Daniels, usáis el whisky que os dé la gana. 30 mililitros. Ahí. Cerramos y agitamos. Un vaso bajo. Ahí. Hielos. Y echamos la mezcla. Mirad, lo voy a decorar con un regaliz de estos, de sabores, ¿vale? Regaliz de sabor, ahí. Vosotros decorarlo con lo que os dé la gana, ¿de acuerdo? Pues ahí lo tenéis, que nos quede cookie. Ahí. Primera receta, besos y café. Ahora nos vamos a ir con el expreso de medianoche. Este me lo habían dejado, lo encontré en los comentarios, joder, repasándolo, me lo encontré ahí. No sé quién me lo había mandado, pero vamos, la receta me pareció muy buena y se me había pasado, la verdad. O sea que quien me lo dejó, pues bueno, aquí lo tiene. Acordaros, libros Barman in Red, manual, más de 600 recetas. Espectacular, espectacular, ahí lo tenéis, ¿vale? Venga. Y suscribiros, que hay que llegar al 1.000.000, que ya estamos ahí a puntito. No veas si cuesta, ¿eh? Joder. Hielos en el vaso de la coctelera. Llegar al 1.000.000 cuesta, ¿eh? Un montón. Y vamos a echarle, pero bueno, yo soy... Esto es un maratón. Mirad. Un clavito de olor, ¿vale? Un clavo de olor. Pum. Canela. Una pizca de canela en polvo. Ahí, una pizquita. Mirad, un poquito, ¿vale? Pas, por ahí. Esto a lavar. Venga, esto fuera. Y nos vamos a ir con un jarabe de azúcar, media onza, 15 mililitros de jarabe de azúcar. Muy facilito, ¿eh? Un café, solo 1 onza. 30 mililitros de café solo. Y ¡fuas! Un licor de limón, 1 onza. 30 mililitros de licor de limón. Mira qué sencillitos, ¿eh? Los ingredientes.
una gin, una ginebra que nos lleva media oncita de gin, 15 mililitros. Ahí. Cerramos. Y ahí, agitamos. Por ahí. Un vaso alto. Vamos a echarle unos hielos. Venga. Unos hielitos. No te vayas. Echamos la mezcla. Espresso de medianoche. Ahí. Un refresco de cola, una Coca-Cola. Y rellenamos. Mirar qué cosita más espectacular y muy sencillita, ¿eh? Si os fijáis, los ingredientes son súper sencillos, ¿eh? O sea que este no tiene, mirar cómo hace la burbujita y me encanta. Bueno, mientras baja la espuma un poco, uff, cómo sube, ¿eh? Don Barman, Don Redo limpio, es el barman más limpio de internet. Que luego me decís que no canto. No, 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 no. Limpio más que canto. Ay, me gusta limpiar, ¿eh? Qué limpio soy. Y le voy a poner, para seguir con las decoraciones, ahí uno de estos. Un regaliz también. Pues ahí lo tenéis, expreso de medianoche. Espero que os guste y lo disfrutéis. Nos vamos con la última receta, ojitos de café. La última receta de este vídeo, ¿eh? Venga, unos hielos. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí a darle. ¿Qué nos va a llevar aquí el ojito de café? Nos lleva de jarabe de azúcar morena, ya sabéis, agua y azúcar morena, hacéis un jarabe de azúcar morena, 1 onza, 30 mililitros. Igual que el jarabe de azúcar, pero con azúcar morena, con vuestro permiso. Crema de leche, nata líquida, leche evaporada, la que queráis. La Carnatio, la que haya en vuestro país, 1 onza, 30 mililitros de crema de leche. Un café solo, expreso, normal, el que hacéis en vuestra casa, el que tengáis. 2 onzas, 60 mililitros de café solo. 2 oncitas, 60 mililitros. Luego nos vamos con un licor de café que nos lleva 1 onza. 1 onza de licor de café. Por ahí. Un Fernet. Media onza, 15 mililitros. Este le da un toquecito amargo muy rico. Fernet, 15 mililitros. Y un tequila reposado que nos lleva 1 onza, 30 mililitros de tequila reposado. Ay, muy facilito, ¿eh? Esto lo puede hacer cualquiera, ¿vale? No tiene secretos, los cócteles no tienen secretos, ¿vale? Venga, vamos a agitar. Son muy fáciles de hacer. Nos ponemos y en un momento los hemos hecho. Ahí. Y quedamos como los reyes del mambo. Venga, un vaso bajo, por ahí, un hielo. Bueno, un hielo o hielos, ¿eh? Yo digo un hielo porque le voy a echar uno. Echamos la mezcla, mirad qué colorcito, café. Unos ojitos de este color. Espectaculares. Espectaculares. Bueno, y vamos decorando. Ya os he dicho con lo que os dé la gana. Yo voy a seguir con lo mismo, más o menos, con un regaliz de estos.
Ya, uy, va, que se cae para adentro, el regaliz, tranquilo, ch, ¿dónde va? Paradito, paradito. Bueno, pues aquí tenéis ojitos de café. Ya veis que son 3 recetas muy fáciles. Espero que os gusten, que las disfrutéis. Hacerlas no tiene ningún secreto, son muy buenos, ¿eh? Cada uno con un toque diferente y están muy ricos, ¿eh? Y que es lo más importante, siempre lo digo, lo más importante es ser felices. Chao.